Buenos días, tardes, noches o madrugadas, chicos y chicas. Un gusto tenerles nuevamente por acá. Ahorita bien, en esta semana ya 5 del curso de razonamiento verbal. Mi nombre es Clara Solís, encantada de tenerles y recordarles que este es un curso brindado por la Academia Pitagórica para ustedes con muchísimo gusto. En esta ocasión, lo que vamos a tener es textos largos. Este es un temita nuevo, la vez pasada habíamos visto textitos cortos, textitos donde teníamos que suplantar, como decir así, palabras o buscar sinónimos. Ahora bien, para hoy, bueno, también vimos los esquemas. Para hoy ya empezaríamos con esos textitos largos. En el TEC, casi siempre que es su mayoría los textitos largos. Este no es tan largo como ustedes pueden ver, es un textito mediano, pero sí es un poquito más largo que lo que hemos estado viendo normalmente en este cursito. Entonces, lo que tenemos aquí es como uno más medianito, ya cae entre la categoría de textos largos, porque casi siempre nos ponen dos. Como ven aquí, hay una parte donde me dice, voy a irles indicando con el mouse, texto 1 y el otro lado me dice texto 2. Entonces, casi siempre cuando me ponen estos textitos, van a querer que yo busque similitudes, acuérdense ir apuntando ahí lo que ustedes consideren importante, similitudes y diferencias entre ambos. A veces solamente me piden similitudes, a veces solamente diferencias, a veces me piden de las dos cosas, ¿verdad? Entonces lo primero que yo les voy a recomendar que ustedes pues realicen, voy a escribirles por aquí, pero sin para pasarlo a lápiz. Este es el que seguía, digamos, que ya sí es más largo, ¿verdad? Pero queremos primero empezar pues con este. Vamos a empezar. Vamos aquí por aquí. El primer paso que yo quiero que hagan para cada texto, bueno, para este primero, para cada texto, es primero buscar las palabras claves, palabras, para cada texto, ¿verdad? Ustedes ya sea que las escriban o las subrayen. Palabras importantes que ustedes consideren que tiene cada texto, viendo de qué es lo que me va a hablar los textos. Y lo segundo que también quiero que saquen de cada texto es un resumen. Ese resumen, si a ustedes se les da bien, lo pueden hacer mental o bien lo pueden hacer escrito. Un resumen de cada texto. Eso para cada uno. Ahora, en conjunto de los dos textos, a ver, es como aquí así, o sea, algo que ustedes van a sacar de ambos textos es un paso 3, las diferencias que usted encuentre. Diferencias. Ayer se me fue, espérese. Diferencias. Me cuesta esa palabra, en un momentito para ver cómo se escribe bien. Esa palabra siempre me cuesta, si es como cómo se escribe. Tengo ahí un problemilla de lenguaje y se me va así con él. Diferencia. Sé que es algo como súper sencillo, no es una palabra complicada, pero tengo ahí como que tenía que haber llevado terapia de lenguaje y no llevé y hay cosillas que a veces confundo. Ok, diferencia es sí. Bueno, diferencias en plural. Diferencias y similitudes. Similitudes. Okay. Entonces, vamos a agarrar entonces y buscar las palabras claves de cada texto, un resumen de cada texto y en conjunto, ¿verdad? Ya yo voy a buscar cuáles son las diferencias que hay en cada texto. O sea, una me habla de tal cosa, una me habla de tal otra y qué cosas me hablan en ambos, qué cosas son similares en ambos, ¿verdad? Eso ya en conjunto usando los dos textos. Ok. Entonces, ustedes quiero que pausen aquí, ¿verdad? El video y ustedes realicen ese trabajo. Ahora bien, realizando una vez ese trabajo, ya pueden ir a resolver los ejercicios. En el primero me preguntan la 76, acuérdense que este es el examen que tenemos subido en el Drive. En ambos textos, o sea, aquí yo voy a responder con mis similitudes. Aquí me dice una diferencia que se destaca entre ambos textos es que uno de ellos no me dice cuál, ¿verdad? Pero aquí me están pidiendo una diferencia. Entonces eso yo lo voy a sacar con las diferencias que hice. Y en esta otra me dicen de las anteriores cuáles, aquí puede ser cuál o cuáles, ¿verdad? Porque también tenemos una de que es una acción para que no se confundan ahí. ¿Cuáles se mencionan en uno de los textos acerca del uso excesivo del celular? Entonces en uno es una diferencia. Entonces, la 76 la voy a sacar de mis similitudes y la 77 y la 78 la voy a sacar de mis diferencias. Porque me preguntan, bueno, esta me dice directamente una diferencia, también me dicen uno de ellos, ¿verdad? Un texto.
y en otro me dice ambos textos en la 76. Ok, entonces, pausenlo, realícenlo ustedes y ya vengo aquí también a hacerles el análisis. Otra cosa súper importante es que ustedes vayan partiendo el texto, ¿verdad? Si les cuesta leerlo todo de corrido. Por ejemplo, yo puedo empezar aquí diciendo el uso del celular es cada vez más común en las aulas. Y si quiero lo parto aquí, subrayo lo que es más importante. No sé si ven aquí el punterito donde yo partiría ese texto. Si quieren voy a hacerles aquí la rayita. Donde yo puedo partir ese texto y luego lo vuelvo a leer lo otro que sigue. Dice esto debido a que la dependencia de muchos jóvenes experimentan con la gama de aplicaciones que este posee. Y puedo parar aquí otra vez y subrayar lo más importante. O ir haciendo ahí mismo mi propio resumen de los pedacitos. Si se me hace muy complicado leerlo completo. Ok, ahora sí. Páusenlo y realícenlo ustedes, ¿ok? Ok, espero que ya sea porque ya lo han realizado, los que se estén quedando aquí, para ya pues hacer aquí ya el texto como tal. Ok, entonces del texto 1 me decía entonces el uso del celular es cada vez más común en las aulas. Okay, yo puedo aquí subrayar que me están hablando del uso del celular, ¿verdad? Me dice que es común, ¿verdad? Puedo subrayar aulas también si quiero. Esto debido a la dependencia, voy a subrayar eso, ¿verdad? Me está hablando también de dependencia, que muchos jóvenes experimentan con la gama de aplicaciones que este posee, ¿ok? Muchos jóvenes, no todos, ¿verdad? Algunos. Me dice aplicaciones, ¿ok? Sin embargo, este panorama no es del todo negativo, ya que algunos docentes han decidido darle un uso provechoso al móvil, ¿ok? Voy a subrayar aquí, uso provechoso al móvil. Ustedes ven, yo voy haciendo mis pausas, voy subrayando lo que considero importante. Hoy puede ser utilizado para consultar términos o investigar datos dentro de la misma lección, es decir, se ha convertido en parte de las estrategias metodológicas de la educación. Entonces yo voy a ponerle estrategias metodológicas, ahí me fui muy arriba, metodológicas de la educación. ¿Okay? Puedo subrayar igualmente si quiero las cosas que dice, ¿verdad? Consultar términos, investigar, ¿verdad? Pero con poner uso provechoso y las estrategias metodológicas de educación se puede entender eso, ¿verdad? Si ustedes gustan, igualmente lo pueden subrayar. Ok, entonces yo aquí ya saqué mis palabras, acuérdense que las puedo seguir resaltando, las puedo poner por escrito. Hago un resumen, yo no lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito oral porque si no tardo mucho, ¿verdad? Mi resumen entonces del primer texto va a ser que están hablando, ¿verdad?, sobre el uso del celular. Me dice que es bastante común en las aulas, me dice que hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que están ahí con una cierta dependencia por las aplicaciones que tiene este teléfono. También me habla de que no todo es malo, ya que algunos docentes, ¿verdad?, le han dado algún provecho, sea para consultar términos o para investigar siempre dentro de la clase, ¿verdad? Y que pues eso ha sido, ¿verdad? Ya una buena herramienta que ha ayudado a la educación, ¿verdad? Me termina de concluir el texto. Ese sería mi resumen. Ahora bien, voy a hacer el del texto 2, ¿verdad? El texto 2 me dice la dependencia del celular, ¿ok? Entonces el texto 2 me empieza hablando de dependencia del celular, ¿verdad? Se ha incrementado, que voy a resaltar también que es un incremento en los últimos años, especialmente en la población joven, voy a resaltar joven. No obstante, los infantes no escapan de este problema, entonces también jóvenes e infantes. Es común observar a los niños jugando con el teléfonos inteligentes de sus padres o incluso hasta tienen el propio. Aquí no voy a resaltar nada porque me parece que ya con lo de la dependencia celular, incremento, ya está ahí también, pero ustedes pueden resaltar algo si gustan. Dice, el uso constante del celular ha provocado un ensimismamiento social. Eso sí lo voy a resaltar, que hay un ensimismamiento social. Es decir, un alejamiento, ya que cada persona está inmersa en la realidad del móvil y la atención en su entorno disminuye. Aquí ustedes también si quieren pueden subrayar, ¿verdad? Pero esto mismo del alejamiento es un ensimismamiento social. Profe, no sé qué es un ensimismamiento social. Un ensimismamiento es que está en sí mismo. O sea, que usted se queda en usted mismo. Entonces, un ensimismamiento social es que yo estoy en mí mismo y no le estoy prestando, como decir, atención a los aspectos sociales, ¿verdad? Entonces, es lo que me dice ahí un poco más explicado, que me dice, es decir, ¿verdad? Un alejamiento, entonces la persona se aleja de su medio, de las demás personas, dice, porque está inmersa en lo que pasa en el teléfono, ¿verdad? Y la atención a lo que sucede alrededor, ¿verdad? Que en su entorno, pues se ve disminuida. Ok, entonces, ya tengo yo mis palabras, voy a hacer un resumen. El segundo texto me está hablando de lo que es la dependencia celular, me dice que ha subido, ¿verdad? Que ha incrementado en los últimos años, que sobre todo es en la población joven, pero también en los niños.
verán, los infantes. Dice que es muy común que hayan niños, ¿verdad?, que estén jugando con los teléfonos de su padre o que tengan uno propio, ¿verdad? También me dice que el uso constante del celular, ¿verdad?, ha provocado este ensimismamiento, que las personas prefieren estar en el celular que tal vez platicando con otras. Ok, ahí están entonces las palabras y resumen del primer texto, palabras y resumen del segundo texto. Ahora bien, las diferencias y similitudes que podemos encontrar, ¿verdad? Podemos ver en las diferencias cosillas como que el primer texto solamente me habla de los jóvenes, en el segundo texto me habla de jóvenes e infantes, en el segundo texto me habla del ensimismamiento social, en el primer texto me habla de lo provechoso que puede ser el móvil para la docencia. Similitudes, bueno, tenemos que en los dos se hablan de lo de los jóvenes, ¿verdad? Se habla de la dependencia, en los dos se habla del uso del celular como tal. Y vamos a ver si se me escapa algo más que se hable en los dos. Creo que no. Bueno, si ustedes ven ahí que se quedó alguna, ¿verdad? Ustedes lo tienen ahí apuntado. Pero me parece que esas son las que están como similitudes. El uso del celular, la dependencia. Bueno, en el texto 1 una diferencia, ¿verdad? Es que está enfocado en las aulas, ¿verdad? Que va mucho con la mano de la docencia. En el texto 2 no me habla puramente de las aulas, pero sí de la misma población en tanto a jóvenes. Acuérdense que eso es similitud, jóvenes, pero infantes es diferencia. Ok, espero que no se me haya quedado nada por ahí. Vamos a ver entonces lo que ya nos preguntan en sí. Me dice entonces, en ambos textos se menciona ¿qué? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Pues un descarte, ¿verdad? Voy a ver cuáles sí son cosas que se mencionen en ambos y cuáles no son cosas que se mencionan en ambos. Ok, me dice, el celular es una herramienta útil. Esto solamente en el texto 1 se menciona. Voy a ponerle aquí un 1. Solo en el 1 se menciona. Los móviles acaparan a sus usuarios. Este sí se menciona en los dos, ¿verdad? Que me habla aquí, bueno, me habla de usuarios, entonces no me distingue entre población joven o infantil, pero sí, me dice en ese texto, en el 1, que se utiliza, ¿verdad? Que existe la dependencia, este acaparan, ¿verdad? Va relacionado a esa dependencia, ¿verdad? Que en ambos textos se ve. Dependencia y dependencia también en el texto 2. Entonces, la opción 2 puede ser correcta. La 3 me dice, el uso del celular favorece a la población. Esta yo diría que ni siquiera está en los dos textos. En el texto 1, pues sí me habla que puede ser algo útil, pero tampoco me dice que sea algo favorecedor, ¿verdad? Entonces yo la descarto. Esta ninguno de los dos textos se menciona. La 4 me dice, los padres son los responsables de la dependencia del celular. Igual, hablan de que en el segundo texto, ¿verdad? Que ocupamos que sean ambos. En el segundo texto me hablan de que los niños pueden usar, ¿verdad?, el teléfono de sus padres, pero no dice que ellos sean los responsables. Entonces, esta es una opción también incorrecta. La opción incorrecta entonces sería la 2. Acuérdense que si hay dudas, me escriben ahí al WhatsApp para poder explicarles ahí de mejor manera. Ok, vamos con la 77. La 77 me pedía una diferencia que se destaca. También aquí es importante, ¿verdad? Que se destaca, que sea como, ¿qué les puedo decir? Un sinónimo de que se destaca, que resalte, que sea importante, por decirlo así. Entre ambos textos es que uno de ellos, ¿verdad? Entonces igual, ¿qué voy a hacer yo? Un descarte. Igualmente hago un descarte. La hermana me dice, reflexiona sobre la necesidad del móvil. Esto no sucede en ninguno de los dos, ¿verdad? Que haya una reflexión sobre que sea necesario el móvil. La 2 me dice, expone una visión funcional del celular. Sí, esto aparece en la 1, ¿verdad? Donde se habla de la educación. Me da una función que yo puedo usar con el celular. La 3 me dice, bueno, aquí voy a ponerle también un check, o sea, que se habla en la 1 y que sería correcta, ¿verdad? Ese 1 parece un 7, pero es un 1. Es un 1 mal hecho. La 3 me dice, solo hace referencia a la población joven. No, la población joven se hace referencia en ambos textos. Los infantes son los que solamente se hablan en el número 2. Entonces, esta sería pues mala, ¿verdad? Ni siquiera se nombra. La 4 dice, resalta la relevancia de las aplicaciones móviles de los niños. Y esta tampoco, ¿verdad? Texto sí me habla de que las aplicaciones móviles se utilizan en el texto 1, pero me dice que en los jóvenes. En el texto 2 me hablan de los infantes, pero no me habla de aplicaciones, entonces es una incorrecta. La 2 sería la opción entonces que yo tengo correcta también en la 77. Muy bien, pasemos a la 78. La 78 me da ciertas afirmaciones, se lea las siguientes afirmaciones. Voy a ver primero qué me preguntan bien antes de leerla. Me dice, de las anteriores,
¿cuáles se mencionan en uno de los textos acerca del uso excesivo del celular? Ok, es acerca del uso excesivo, ¿verdad? Del celular. Y que solo esté en un texto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Un descarte. Pues eso no las voy a leer a las afirmaciones, porque leo bien la pregunta. Y el descarte lo hago con las afirmaciones, no tanto con las respuestas de abajo, ¿verdad? Porque no me dicen nada. Solo están relacionadas a las afirmaciones. Entonces voy a ver cada una de esas afirmaciones, ¿verdad? Ocupo que sea solamente en un texto y que me hable del uso excesivo del celular. Me dice entonces, la 1, los jóvenes centran su atención en el celular no porque esta aparece en los dos textos, ¿verdad? Entonces esta, ¿no? En ambos textos se habla de esa atención hacia el celular y yo ocupo que sea solo en uno. La 2 me dice la población infantil es la más perjudicada. En ninguna parte me dice que la población infantil sea la más perjudicada. La población infantil se nombra en el texto 2. Me dice que no escapan de este problema, pero no me dice que sea la más perjudicada, o sea, que sea más perjudicada que la joven o que cualquier otra. Entonces, no. Y luego me dice la 3, las personas se alejan de su medio. Y esto sí, ¿verdad? Eso se habla en el texto 2. Voy a ponerles aquí el 2. Se habla en el texto 2, donde me habla del ensimismamiento social, el alejamiento y todo esto, ¿verdad? Entonces la 3 sería la opción correcta. Voy y busco en las opciones cuál me dice que sea solamente la 3. La 1 no, la 2 no, la 3 tampoco, sería la 4. ¿Qué dice solo la 3? Ok, chicos. Acuérdense que si tienen dudas, me escriban al WhatsApp para yo poder ayudarles por ahí. Voy a tomar un poquito de agua y pasamos al siguiente. Ok, ahora sí. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Para hoy son estos dos ejercicios que si ven, bueno, tienen varias preguntas en el examen, profe, ¿me van a salir así con varias preguntas, varios textos? Sí, es muy probable. Puede que tal vez te salga un solo texto con algunas preguntas, pero lo más probable es que salgan así, dos textos donde yo tengo que buscar esas inherencias, esas similitudes, y me pongan varias preguntas. Profe, ¿cuántas preguntas puede ser de mínimo y cuántas de máximo por un ejercicio así con varios textos? Pues de mínimo, una pregunta, ¿verdad? Que me pongan los dos textos y nada más me pregunten una cosa. De máximo, tal vez hasta unas 5 preguntas sobre el mismo ejercicio, ¿verdad? Profe, cada pregunta vale un punto o todo el ejercicio vale un solo punto. Cada pregunta vale un punto. O sea, en el examen ustedes tienen 70 preguntas y cada una pues vale un puntito, ¿verdad? Entonces, aquí aunque sea un solo ejercicio con dos textos, pues este es un punto, este es otro y este es otro. O sea, este ejercicio valdría 3 puntos. Si solo les dan una pregunta, pues valdría solo un punto. Si les dan 5 preguntas, pues valdría 5 puntos, ¿verdad? Ok. Creo que esas pueden ser algunas dudas. Si hay más dudas sobre eso, igualmente no duden, ¿verdad? En decirme. Aquí estoy diciendo algunas dudas que se me pueden ocurrir que tengan, ¿verdad? Pero ustedes son muchos más creativos que yo y tienen pues tal vez más dudas. Ok, vamos entonces al siguiente. Igualmente es una comparación de textos, ¿verdad? Tenemos textos largos. Y pues esos sí son largos, ¿verdad? El énfasis más en este, ¿verdad? Discúlpenme. Ok, aquí los textos son más largos y tenemos menos preguntas, ¿verdad? Apenas tenemos 2. Ok, entonces, voy a hacer lo mismo, ya no lo voy a escribir, ¿verdad? Pero ustedes hagan lo mismo en sus libretas, ¿verdad? Sacar sus palabras claves, hacer un resumen de cada texto. Ese es un textos un poquito más difíciles. Ah, también una cosita, si no se ve muy claro en la pantalla, esto aunque yo lo haga más pequeño o más grande, ese texto es como viejillo, lo que les iba a decir también. Es un texto como muy parecido a Don Quijote, como este tipo de lenguaje. Entonces no se ve muy bien. Acuérdense que en el Drive ustedes ahí tienen el examen para que ustedes lo puedan ver de ahí y ahí ustedes puedan hacer el zoom y todo y no se vea tan feo aquí como en la pantalla. Entonces, si lo están viendo feo, si ustedes ven, ay, profe, yo ahí no puedo leer nada, la verdad. Entonces busquen ese Drive, se meten al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Se meten ahí donde dice Drive del curso, en la descripción de alguno de los dos grupos de WhatsApp, se meten donde dice Drive del curso, ahí en esa carpeta no tienen ni que meterse razonamiento verbal ni nada, ahí está el examen. Profe, ¿cómo sé cuál pregunta del examen es? Es pues la 79 y la 78 del examen. Ya, perdón, 79 y 80 del examen, ya al final del examen prácticamente, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo puedan leer de ahí mejorcito. Entonces, hacemos eso para cada uno, ¿verdad? Palabras, su resumen, palabras y su resumen. En este no vamos a hacer diferencias. ¿Por qué, profe? Porque si ustedes ven la pregunta, me dice ambos textos. Aquí solo me van a preguntar similitudes que yo tenga en ambos textos. Si ustedes quieren, pueden sacar las diferencias para tener ahí más claro cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Pero si ustedes sienten que se las juegan, no es necesario, ¿verdad?
solamente con eso ya está suficiente, ¿verdad? Con sacar las similitudes, pero sacándolas bien, ¿verdad? Todas las similitudes que ustedes encuentren, ¿ok? Hay bastantes, es un poco implícito a la hora de sacar las cosillas, es un texto más difícil que el anterior, entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Más que todo, tal vez por el lenguaje que utilizan, porque también es mucho texto. Acuérdense que lo pueden ir pausando y haciendo las palabras de las pausas que ustedes hacen. No tienen que leerlo todo de corrido y luego sacar las palabras, ¿verdad? Lo pueden ir haciendo al mismo tiempo que van leyendo. Igualmente el resumen. Ustedes se resumen ya con las palabras, ¿verdad? Como yo lo hice anteriormente, que saqué las palabras y ya el resumen lo iba haciendo viendo lo que yo había resaltado, ¿verdad? Entonces así también pueden hacer lo del resumen, o bien aquí que hay varios párrafos, ¿verdad? Digamos, este pequeñito, ustedes pueden resaltar las palabras de este y hacer un resumen del primer párrafo. Este lo pueden cortar a la mitad y también resaltar palabras y hacer un resumen de la mitad de este y luego de la otra mitad. Entonces, digamos que pueden hacer 6 resúmenes pequeños o hasta más, ¿verdad? Eso depende de ustedes. Igualmente con el texto 2. El primer párrafo es un poco grande, entonces podemos partirlo a la mitad, ¿verdad? Y hacer, bueno, las palabras y un resumen. Palabras y otro resumen. Y por aquí otro resumen, ¿verdad? Yo esta vez no lo voy a escribir, ¿verdad? Para no hacerles tanto rayón. Y porque ya saben, pues más o menos ahí la dinámica, ¿verdad? De qué es lo que había que hacer, ¿verdad? Entonces, igualmente, páusenlo, realicen esos resumen, las similitudes. Si también quieren hacer las diferencias, la pueden hacer, no hay ningún problema. Y realizan las preguntas y pues ya vengo aquí, ¿ok? Entonces pausenlo ustedes ahí, yo voy a tomar agua mientras ustedes pausan. Ok, espero que ya los que estén aquí, sea porque ya lo pausaron, ya resolvieron y todo, porque ya aquí ya voy a empezar, ¿ok? Como les dije, este es un poco más complicadillo, pero vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Dice entonces texto 1, ¿verdad? Me dice, no usemos la lengua para la guerra, y menos para la guerra de las lenguas, sino para la paz. ¿Ok? Entonces yo voy a resaltar lengua y paz. Aquí voy a hacer mi primera pausa, acuérdense que ustedes pueden hacer las pausas donde ustedes quieran. Y me dice que usamos la lengua para la paz, ¿verdad? Dice, y sobre todo para la paz entre las lenguas. Voy a resaltar también esto, ¿verdad? Paz entre las lenguas. Me sigue hablando igual de lo de la paz, ¿verdad? Pero como dice la pausa ahí adelante, ¿verdad? Resalté esa parte. Dice entonces, de la defensa de la lengua, de todas las lenguas, sale su fortaleza. Y en su cultivo literario y siempre progresivo se fundamenta su auge y su elástica y elegante vigencia. Ok, entonces me están hablando de defender la lengua, me están hablando que tiene fortaleza. Vamos a ver, aquí se fundamenta, ¿verdad? En su progresivo, su auge, elástica y elegancia vigencia. Son cositas, ok, como características que me están dando de la lengua, que es lo que está hablando este texto, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a seguir. Acuérdense que aquí yo puedo hacer ya un resumen, si no quiero que se me haga tan largo y decir que en el primer texto me están hablando de usar la lengua para la paz. Me habla de la defensa de ella, ¿verdad? Me dice que de defenderla sale una fortaleza. Me habla también de que es algo progresivo, ¿verdad? Me dice siempre progresivo. Esa no lo resalté, pero si quieren lo resaltan, que también me parece que es importante. Dice, se fundamenta su auge. Auge es igual que crece, que se hace más. Su elástica es que es como flexible. Y dice, y elegante vigencia. Okay. Ahí está mi primer resumen, ¿verdad? Luego me dice, pues más que un resumen, tal vez puede ser como una explicación de yo explicar a mí mismo, ver lo que dice el texto, ¿verdad? Porque a veces puede ser inclusive más largo, ¿verdad? Dice la segunda parte. Dice, sacudámonos falsos pudores, o sea, como quitémonos falsos pudores que nos dificulte ver claro. Os recuerdo a los americanos que habláis el español que esta es la lengua común de todos, ni más ni menos nuestra que vuestra, ni al revés. Y que todos queramos o aún sin quererlo, somos la lengua que hablamos y escribimos. Voy a resaltar esto. Somos la lengua que hablamos y escribimos. Hispanos o hispánicos o iberos e ibéricos. Y bajo cualquiera de ambos dobles gentilicios es hispanos, hispánicos, es un doble gentilicio, e ibéricos, ibéricos es el otro doble gentilicio. Caben también los portugueses y los brasileños, porque ni España ni Iberia quieren decir ni quisieron decir nunca España. Es en entidad mucho más moderna, sino que señalaron siempre la eterna península ibérica, esto es España y Portugal. Entonces aquí me está hablando, ¿verdad?, de esta unión en las lenguas, ¿verdad?, entre España y Portugal, antes de que se, pues,
se pasara, digamos, es como más antaño, ¿verdad? Antes de que se hablara, pues decir, esto es español, esto es portugués, ¿verdad? Y sepárenlo, ¿verdad? Dice, los hispanohablantes, aquí están tomando en cuenta todos, ¿verdad? Estos dos lenguas. Por fortuna para nosotros somos el arqueotipo del antirracismo, puesto que nuestro denominador común es la cultura y no el color de piel. Ok, entonces me están hablando aquí me fui mucho lo que estaban diciendo porque es un poco difícil. Voy a devolverme, ¿verdad? Están hablando entonces de hispanos o hispánicos, ibéricos. Entonces me dice también que están los portugueses y los brasileños, además de española, ¿verdad? Lo de España, Iberia, España, Portugal, ¿verdad? Me hablan luego de cómo son los hispanohablantes, ¿verdad? Que me dice que antirracismo, bueno, cultura y no el color de piel. Ok. Ahí está más o menos también lo del resumen que lo hice primero, creo que lo de que resalté por aquí, ¿verdad? Luego vamos entonces al texto 2. Me dice, nunca como hoy ha sido tan grande ese poder, dice. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. Aquí voy a resaltar entonces imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni pueda extinguirlas. Al contrario, está potencializándolas. Entonces voy a poner que la imagen está potencializándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. ¿Okay? Entonces me dice que ahora las palabras, ¿verdad? Tienen mucho alcance, tienen autoridad y tienen albedrío. Albedrío es que como que se pueden escoger, ¿verdad? Dice palabras inventadas, maltratadas y sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono y los altavoces públicos. Bueno, aquí nos dan como ejemplos, ¿verdad? Gritadas a brocha gorda en las paredes desde la calle o susurradas. Aquí leo un poco lento porque cuesta leer un poco este texto porque se ve muy feo. O susurradas al oído en las penumbras del amor. Ok, entonces aquí me está hablando, ¿verdad? De estas palabras. Dice que hay palabras que son inventadas, hay algunas que son maltratadas y otras sacralizadas, ¿verdad? Y me habla por qué medios, ¿verdad? Luego me dice aquí, no, el gran derrochado en el silencio. Eso también, ¿verdad? Es muy importante, ¿no? El gran derrochado en el silencio. Que es una palabra, ¿verdad? No. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Pues también es importante aquí saber que me están hablando de que hay muchos nombres, ¿verdad? En muchas lenguas, tantos nombres en tantas lenguas, ¿verdad? Que ya no sabe cómo se llama en ninguna, ¿verdad? O que no es fácil. Dice, los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y se confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. Entonces me dice que los idiomas, ¿verdad? Se pueden mezclar, ¿verdad? Se pueden confundir, ¿verdad? Y me dice que van hacia un destino ineluctable, o sea, como decir que no se puede escapar, ¿verdad? De que en algún momento el lenguaje va a ser global. O sea, como que en todos lados se va a hablar lo mismo. Ok, no me dices que ese lenguaje vaya a ser uno solo, ¿verdad? Sino como que va a ser uno nuevo, ¿verdad? De los idiomas mezclados. Me dice entonces, luego aquí voy haciendo como mini resúmenes, ¿verdad? Lo que les digo a ustedes es que uno puede ir haciendo como resúmenes y sacando palabras, ¿verdad? Me dice entonces la último parrafito. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Voy a resaltar aquí que me está hablando ahora de la lengua española, ¿verdad? Porque es importante en las similitudes que también me hablan en el otro texto, que también me habla de la lengua española, ¿verdad? Dice que tiene que prepararse, ¿verdad? Pone que la lengua española prepararse para un oficio grande en ese porvenir, ¿verdad? Me dice que va a ir un porvenir, o sea, un mañana sin fronteras. Es un derecho histórico, voy a resaltar eso también, derecho histórico. Perdón. No por su prepotencia económica, o sea, no por tener mucho dinero, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad. Entonces me habla de que la lengua española tiene vitalidad, su dinámica creativa, dice que entonces es creativa también y dinámica, o sea, que se mueve. Su vasta experiencia cultural, ¿okay? Que tiene mucha experiencia cultural, su rapidez, su fuerza, dice, de expansión en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados
y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Ok, entonces, ¿qué tengo yo de similitudes? Tengo que en ambas me están hablando de las lenguas españolas, de que ambas me están hablando de un poco ahí, ¿cómo se dice? Implícito, ¿verdad? De lo que es la expansión y lo que se espera que llegue a pasar, ¿verdad? Con las lenguas. En ambos textos está ahí, ¿verdad? De cómo se utilizan las lenguas. En ambos textos me hablan tanto de lenguas en general como de la lengua española. Diferencias que yo puedo tener es que tal vez en el texto 1, además de la española, me hablan de la portuguesa, ¿verdad? Me lo mezclan ahí un poco, ¿verdad? Creo que solo en el texto 1 me hablan de lo de la paz. Creo que solamente en el texto 1. Acuérdense que las diferencias también no es necesario que las hagan, ¿verdad? Porque no me las están pidiendo aquí, pero también para tener una idea en el texto. Me parece que solo en el texto 1 también se está hablando de los hispanohablantes como tal y cómo son ellos, ¿verdad? Que me dice que en antirracismo, que nuestro denominador común es la cultura y no el color de piel, ¿verdad? Bueno, por ahí un poco eso, ¿verdad? Hay otras cosillas también ahí menos relevantes que también creo que se hablan también solo en el texto 1. En el texto 2, creo que, bueno, ¿quién me habla todo eso? El imperio de las palabras y todo eso sí me está hablando igual que en el texto 1, ¿verdad? Que similitud de lo de la expansión de las lenguas, ¿verdad? Cómo han ido progresando y se espera para un futuro, ¿verdad? Vamos a ver, y ¿qué más hay de diferente? Bueno, el oficio, no sé si también está, porque nosotros también más o menos se habla de también de la lengua española, cuál es su oficio. La fuerza de expansión se hablan las dos. Estoy viendo a ver qué. Sí, creo que más que todo, sí, como lo de las palabras, tal vez un poco más se habla en el texto 2, pero no tanto. Creo que más bien más cosillas en el texto 1 que no se hablan en el texto 2 que en el texto 2 que no se hablen en el texto 1. Bueno, ustedes ahí tal vez se acuerden de alguna. Yo también me estoy brincando. Por ahí tendrá, ok. Entonces, en el primer párrafo prácticamente me habla más que todo de lo que es la expansión de las lenguas, que, que como lo otro, ¿verdad? Expansión, hay unas cosillas de expansión que se habla también en el segundo párrafo del texto 1, más que todo el texto, el párrafo 2 del texto 1 me habla más de lo que es la lengua española. En el texto 2, en la primera parte, el primer párrafo, tengo más que todo donde se habla de la expansión de las lenguas y ya el segundo párrafo donde me está hablando más que todo de la lengua española. Ok, vamos a ver entonces que son como las dos cosas que se hablan, ¿verdad? Expansión en ambos párrafos, en ambos textos, perdón. Expansión y la lengua española, ¿verdad? Son cosas que están ahí como de similitudes, ¿verdad? Que se están hablando en ambos. Dice entonces, ambos textos coinciden en que la expansión de las lenguas es. Entonces yo aquí tengo que ver qué es lo que me estaban diciendo, ¿verdad? Los textos sobre esa expansión de las lenguas, ¿verdad? Que me decía que era como inevitable. ¿Qué más me decía también de la expansión de las lenguas? Bueno, que tenía como su historia, que en algún momento sí iban a pasar, que iba a llegar como mezclado, ¿verdad? Que no era como un idioma que iba a dominar sobre los otros, sino que iba a ser ahí una mezcla de todos los idiomas. Ok. Entonces la primera me dice, bueno, un fenómeno inevitable, sí, eso es lo que más se resalta en los textos, ¿verdad? Que es algo que va a pasar tarde o temprano, entonces esta está correcta. Una imposición de la globalización, no, no me dice que sea algo impuesto por la globalización en ninguno de los dos. Un suceso antinatural de las lenguas tampoco, más bien es algo natural, porque ahí me habla que ha pasado anteriormente y que por eso se espera, ¿verdad? Que así va a seguir pasando hasta que haya solamente un idioma para todos. Luego me dice una secuela de la era de la información, no tampoco me hablan de la era de la información. Entonces, en la 79 la opción correcta es la 1. En la 80 que tenemos, que me preguntan, dice, ambos textos proponen que la lengua española se ocupe de, o sea, entonces aquí tengo yo que ver de qué es lo que me hablan de la lengua española, qué tiene que hacer la lengua española según ambos textos. Y entonces me dice, elaborar una nueva normativa para sus hablantes, no, eso no me habla ninguno de los dos, ¿verdad? Que haya que tener una normativa. Dos, me dice beneficiar a miles de hispanohablantes del mundo. Tampoco me dice, y de hecho solamente en uno de ellos se habla de los hispanohablantes como tal, ¿verdad? En el texto 1. Entonces aquí también, ¿verdad? Sería incorrecto. No me hablan de que se haya que beneficiarlos y solo es en uno, ¿verdad? Entonces no me funciona para lo que me piden aquí. Dos, me dice prepararse para el cambio sociolingüístico. Esta sí me lo hablan ambos textos, ¿verdad? Este cambio sociolingüístico es lo mismo que me está hablando del fenómeno inevitable, ¿verdad? Y en ambos me dice que la lengua sí tiene que prepararse para ello, ¿verdad?
Aquí en la parte del texto 1, donde me dice igual que todas las lenguas, incluyendo la española, pues tiene que ver eso del siempre progreso, su auge, que tiene que ser elástica, ¿verdad? Igualmente donde me habla aquí que anteriormente nunca se quiso como separar España y Portugal, ¿verdad? Pero que llegado el momento se separó y así también se separaron como con sus lenguas y todas las cosas, ¿verdad? Entonces ahí me va hablando un poco de esos cambios que han habido, ¿verdad? Y cómo ya se ha preparado en el pasado y se puede volver a preparar en el futuro, según el texto 1. Y el texto 2, más que todo me lo dice en el segundo párrafo, ¿verdad? Donde me dice la lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras, ¿verdad? O sea, prepararse para lo que viene, que es ese cambio sociolingüístico, ¿verdad? Según me dice los textos, ¿verdad? Entonces la 3 sí. Y la 4 me dice ganarle la partida a los medios tecnológicos. No me dice en ningún lado que haya que ganarles a los medios tecnológicos. Entonces la opción correcta de la 80 es la opción 3. Ok, chicos, esto sería todo por esta clase. Que lo que vamos a ver son esos textos largos, es lo que te ha preparados para ustedes. Que tal vez ustedes dicen, ay, profe, son poquitos, apenas hicimos 5 preguntas. Pero el análisis, ¿verdad? Es un poco cansado, ¿verdad? A veces tener que hacer esos análisis de texto sí suele ser bastante agotador y todo, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, profe, tanto análisis y todo, y tal vez si me pongan nada más una, ¿verdad? Yo tengo que perder tanto tiempo ahí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Puede pasar, pero ellos ahí les van a reponer a ustedes un poquillo de que otras preguntas sean más cortas, ¿verdad? Sean más sencillas para que ustedes repongan ahí tiempo y en las otras duren menos de un minuto, ¿verdad? Entonces ahí van reponiendo, ¿verdad? Esa es la idea. Pero acuérdense igual, tratar de ser más rápidos, de ser más óptimos con esto, ¿verdad? Para que les dé tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, eso sería todo por su clase de semana 5 asincrónica. Espero que esté muy bien y pues nos venimos en la siguiente clase. Hasta luego.